Bienvenidos a la guía de Hank para vivir en una isla. Soy Hank, vivo en una isla y les mostraré a todos cómo es. ¡Es genial! Algunas de mis cosas favoritas son asar malvaviscos junto a una fogata, cantar canciones junto a una fogata y mantenerme calentito en una noche fría junto a una fogata. Pero para hacer eso, necesitas una fogata. ¡Tu, tu, tu, tu! Y hoy les mostraré a todos ustedes cómo hacer su propia fogata. Vayamos directo al punto. Estoy muy encendido. Oye, encendido. Eso funciona para este episodio, ¡sí! Guía de Hank para vivir en una isla. ¡Sí! ¿Cómo hacer una fogata? Muy bien, para hacer una fogata necesitas yesca, ramitas y leña. Son cosas pequeñas, cosas medianas y cosas grandes. Las yescas son cosas pequeñas que encienden el fuego, como pasto seco o virutas de madera. ¿De acuerdo? ¿Eso se ve bien? ¡Hice un muñequito! ¡Oye, Hank! ¡No te distraigas! Está bien. Me pregunto si tengo suficiente yesca. Las ramitas son palos de tamaño mediano que ayudan a que el fuego se fortalezca. Muy fácil de encontrar. ¿Tú solo? ¡Oh, no! ¡Son abejas! ¡Sálvese que pueda! ¡Ah! La leña son grandes trozos de madera que hacen que el fuego arda toda la noche. Debes usar madera seca que haya caído justo así. Solo tengo que llevarla al campamento. Muy bien, esto funcionó. Tenemos nuestros materiales. Es hora de hacer la fogata. Encontré un lugar seguro en la playa. Su fuego debe estar alejado de árboles o cualquier otra cosa que pueda salirse de control. Así que no quiero tener un montón de madera. Hay diferentes formas de hacer una fogata. Todas estas tienen una forma robusta y dejan entrar el aire. Ese aire es lo que mantiene el fuego. Creo que construiré esta. Construimos una bonita fogata. ¿Y quién nos cuenta que aprendimos? Es nuestro amigo el profesor Títere Calcetín. El profesor Títere Calcetín nos dirá lo que aprendimos. ¡Sí! ¡Hola a todos! Hoy aprendimos que se necesita yesca, ramitas y leña para hacer una fogata. También aprendimos en qué forma se puede colocar la leña. Y aprendimos importantes consejos de seguridad, como encender el fuego únicamente en un espacio despejado. Ahora, ¿cómo va esa fogata? Bueno, olvidé traer algo para encenderla. Quizás en otro episodio pueda encenderla. Pero ¿saben algo? Aunque no está encendida, sigue siendo divertido compartir una fogata con un amigo. Bienvenidos a la guía de aventura de Talking Hank. Soy Hank y estoy en mi casa del árbol donde están sucediendo cosas espeluznantes. Miren, esa banana ni siquiera está pelada. ¿Quién comería una banana así? Y escuchen esto. Las bananas con mordidas y sonidos extraños en la oscuridad solo significan una cosa. Hay un monstruo en mi casa del árbol. Estoy tan emocionado. Siempre quise atrapar a mi propio monstruo. Vamos a atrapar a un monstruo. ¡Ah! Guía de aventura de Talking Hank. Sí. ¿Cómo atrapar a un monstruo? Si voy a atrapar a un monstruo, debo pensar en cómo hacer una trampa. Se me ocurrió esto. Está bien. Quizá la naturaleza me inspire para pensar en algo mejor. Las arañas usan sus telarañas para cazar. La Venus atrapamoscas es una planta que usa sus hojas para atrapar comida. El rape usa un señuelo en su cabeza para engañar a los animales. Ahora pondré esas ideas juntas para mi trampa. ¿Listo? Y... no está nada mal. Mi trampa tiene palomitas de maíz. Así crujirá cuando el monstruo muerda. Ahora solo tengo que esperar. No puedo creer que haya atrapado al monstruo. Muy bien, es hora de levantar la caja. No puedo, tengo miedo.
Fantástico, genial. Tú puedes. Un mantra es algo que repites para ayudarte a concentrarte. Este es mi mantra. No le tengo miedo al miedo. No le tengo miedo al miedo. ¡Ah! Intentaré respirar profundamente para calmarme. Respiro profundo y exhalo. Y otra vez a la barriga y exhalo. ¡Me atrapé! Atrapamos a nuestro monstruo y no era para nada monstruo. Quizás el profesor Títere Calcetín pueda explicar qué significa todo esto. Títere Calcetín nos contará lo que aprendimos. Hola amigos, hoy aprendimos cómo algunos animales usan trampas para atrapar su comida. También aprendimos que la respiración profunda es una excelente manera de calmarse y concentrarse. Y lo más importante, aprendimos que algunas cosas no son tan aterradoras como parecen. Es verdad, a veces lo que crees que es un monstruo terrible puede resultar ser un nuevo amigo. ¿Ah? Bienvenidos a la guía de aventura de Talking Hank. Soy Hank y hoy traigo algo muy delicioso. Es algo de comer. Es comida. Un montón de comida llegó a la orilla. No sé de dónde viene, pero ahora puedo comerlo. Organicé todo por... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Mono! ¡Tú! ¡Debes haber visto! ¿Quién se comió mi comida? Dime, mono. ¿Quién hizo esto? La guía de aventura de Talking Hank. Sí. ¿Cómo encontrar comida? Bueno, se comieron mi banquete. Empiezo a sospechar que fue mono. Pero ¿saben algo? Es bueno, porque me dio una idea aún mejor para este episodio. Les mostraré cómo encontrar comida en una isla. Las islas tropicales están llenas de cosas deliciosas. Veamos qué encontramos. ¡Bananas! ¡Pitaya! ¡No! ¡Ay! ¡Manzanas! ¡Algas marinas! ¡Mangos! ¡Bayas misteriosas! Muy bien. Tuve algunos tropiezos, pero por fin encontré la comida isleña perfecta. El gran coco. Son fáciles de encontrar. Se caen directamente del árbol. ¿Lo ven? Bueno, romperé la cáscara y disfrutaré de la deliciosa fruta y el agua de coco adentro. ¡Oh, rayos! Bueno, tal vez un pez lo disfrute. Encontré comida en la isla. No pude comérmela. Oh, bien. Profesor Títere Calcetín, ¿qué aprendimos hoy? El profesor Títere Calcetín nos contará lo que aprendimos. Hoy aprendimos que la naturaleza nos da muchas cosas deliciosas para comer. Pero los cocos son muy difíciles de abrir. Y nunca deben comer bayas misteriosas. Tienes razón. ¿Qué quieres, mono? No tengo más comida para ti. Espera, ¿qué? ¿Me hiciste un nuevo banquete? ¡Wow!
solo demuestra que a veces la mejor manera de encontrar comida es contar con tus amigos. Bienvenidos a la guía de aventura de Talking Hank. Soy Hank y estoy explorando esta isla con los ojos vendados. No es así como suelo moverme, pero quiero perderme en esta jungla para mostrarte cómo encontrar una salida. Pensé que caminar aquí sería difícil. La guía de aventura de Talking Hank. Sí. ¿Qué hacer si te pierdes? ¡Lo logré! Y no sé dónde estoy. Es hora de usar Pistas de la naturaleza para encontrar la salida. Siempre puedes contar con la naturaleza. Solo debes saber en qué dirección quieres ir. Los 4 puntos cardinales son... son norte, este, sur y oeste. ¿Quieres saber cómo recordarlo? Muy facilito. Nunca elijas sin observar. ¿Ves? Si lo dices así, podrás recordar. Es algo pegadizo. ¿No sabes dónde estás? Escucha, la naturaleza, tu hogar no está lejos. Nunca elijas sin observar. Nunca elijas sin observar. ¡Nunca! Para encontrar el norte, busca musgo que crezca en los árboles. El musgo crece cuando hay menos luz y más humedad. El musgo es el jefe del norte. Nunca elijas sin observar. ¡Escucha! Para encontrar el sur, mira arriba. Los árboles reciben más luz en el lado sur y sus ramas son más gruesas. Los árboles son la llave del sur. Nunca elijas sin observar. Nunca elijas sin observar. ¡Sí! Oh, es muy tarde para llegar a casa con musgo, árboles o el sol. No quería que oscureciera, pero es una oportunidad para navegar usando las estrellas. Mi casa del árbol está al norte, así que buscaré la estrella del norte. Una estrella brillante que es parte de la constelación de la Osa Menor. Una constelación es un grupo de estrellas que, si las conectas con líneas imaginarias, forman una imagen en el cielo nocturno. Necesito una mejor vista del cielo. ¡Ajá! Muy bien, veamos las estrellas ahora. ¿Oh? El cielo está muy lejos para acercarme. ¿En qué estaba pensando? ¿Me perdí para siempre? ¿Qué voy a hacer? Oh, es mi campamento. Sabía que podía encontrarlo. Y para contarnos lo que aprendimos en nuestra aventura en la jungla, aquí está nuestro amigo, el profesor Títere Calcetín. El profesor Títere Calcetín nos contará lo que aprendimos. Hola, hola, Hank. Hoy aprendimos cómo encontrar el camino a casa. Aprendimos que encuentras el norte buscando musgo en los troncos de los árboles y el sur buscando el lado más frondoso de los árboles. Además, encuentras el norte buscando la estrella del norte. También recuerda, para tener una buena mejor vista de dónde estás, escala al lugar más alto. Gracias, Títere Calcetín, pero hay algo que aún me pregunto. ¿Es cierto lo de nunca elijas sin observar? Bienvenidos a la guía de aventura de Talking Hank. Soy Hank y estoy explorando esta increíble isla yo solito. Pero en realidad no estoy completamente solo. Aquí viven animales salvajes. A veces vienen a verme. Pero hoy yo los visitaré en su hábitat natural. Esta será una gran aventura. ¡Vámonos! La guía de aventura de Talking Hank. ¡Sí! ¿Cómo acercarse a los animales? Para encontrar un animal salvaje, podemos buscar huellas. Esas son huellas de animales. Los animales dejan huellas de diferentes formas. ¡Miren! Gracias a este charco de lodo, estas huellas son fáciles de seguir. Debes estar alerta. ¿Saben? No necesito encontrar a todos los animales. Hay más formas de encontrar un animal que huellas. También hay llamados de animales. ¡Curuca!
No soy bueno en esto. Encontré un elefante, pero quiero acercarme más a él. Hola, soy Hank. ¡Encantado de conocerte! Intentaré acercarme silenciosamente. Un regalo me ayudará. Hola, tengo comida para ti. ¿La quieres? ¿Ah? ¿Cómo llegaste ahí? Eso no salió nada bien. Necesito acercarme a este elefante. Oh, se hizo amigo del ratón. ¡Qué lindo! ¡Miren eso! Y creo que aquí estoy muy cerca de los animales. Hoy buscamos animales. Y quien nos cuenta lo que aprendimos es nuestro amigo el profesor Títere Calcetín. Profesor Títere Calcetín nos contará lo que aprendimos. Hoy aprendimos que puedes descubrir qué animales hay alrededor revisando sus huellas. Y aprendimos a no dar comida a los animales salvajes a menos que seas un verdadero experto en la naturaleza. Incluso podría ser difícil. Así es. Y recuerden, si quieren acercarse a un animal salvaje, podrían asustarlos o incluso ponerse a ustedes en peligro. Los animales salvajes deben observarse desde una distancia segura. Sí, menos mal tengo una cámara con zoom. Eso es lo más cerca de un animal salvaje que debo estar. ¿Oh? ¡Oye! ¡Mono! ¡Regresa! Bienvenidos a la guía de Hank para vivir en una isla. Soy Hank, vivo en una isla y les mostraré a todos cómo es. ¡Es genial! Algunas de mis cosas favoritas son asar malvaviscos junto a una fogata, cantar canciones junto a una fogata y mantenerme calentito en una noche fría junto a una fogata. Pero para hacer eso, necesitas una fogata. ¡Tu, tu, tu, tu! Y hoy les mostraré a todos ustedes cómo hacer su propia fogata. Vayamos directo al punto. Estoy muy encendido. Oye, encendido. Eso funciona para este episodio, ¡sí! Guía de Hank para vivir en una isla. Sí. ¿Cómo hacer una fogata? Muy bien, para hacer una fogata necesitas yesca, ramitas y leña. Son cosas pequeñas, cosas medianas y cosas grandes. Las yescas son cosas pequeñas que encienden el fuego, como pasto seco o virutas de madera. ¿De acuerdo? Eso se ve bien. ¡Hice un muñequito! Oye, Hank, no te distraigas. Está bien, me pregunto si tengo suficiente yesca. Las ramitas son palos de tamaño mediano que ayudan a que el fuego se fortalezca. Muy fácil de encontrar. ¿Tú solo? ¡Oh no! ¡Son abejas! ¡Sálvese que pueda! ¡Ah! La leña son grandes trozos de madera que hacen que el fuego arda toda la noche. Debes usar madera seca que haya caído justo así. Solo tengo que llevarla al campamento. Muy bien, esto funcionó. Tenemos nuestros materiales. Es hora de hacer la fogata. Encontré un lugar seguro en la playa. Su fuego debe estar alejado de árboles o cualquier otra cosa que pueda salirse de control. Así que no quiero tener un montón de madera. Hay diferentes formas de hacer una fogata. Todas estas tienen una forma robusta y dejan entrar el aire. Ese aire es lo que mantiene el fuego. Creo que construiré esta. Construimos una bonita fogata. ¿Y quién nos cuenta que aprendimos? Es nuestro amigo el profesor Títere Calcetín. El profesor Títere Calcetín nos dirá lo que aprendimos. Sí. ¡Hola a todos! Hoy aprendimos que se necesita yesca, ramitas y leña para hacer una fogata. También aprendimos en qué forma se puede colocar la leña.
Y aprendimos importantes consejos de seguridad, como encender el fuego únicamente en un espacio despejado. Ahora, ¿cómo va esa fogata? Bueno, olvidé traer algo para encenderla. Quizás en otro episodio pueda encenderla. Pero ¿saben algo? Aunque no esté encendida, sigue siendo divertido compartir una fogata con un amigo. Bienvenidos a la guía de Hank para vivir en una isla. Soy Hank, vivo en una isla y les mostraré a todos cómo es. ¡Es genial! Algunas de mis cosas favoritas son asar malvaviscos junto a una fogata, cantar canciones junto a una fogata y mantenerme calentito en una noche fría junto a una fogata. Pero para hacer eso, necesitas una fogata. ¡Tu, tu, tu, tu! Y hoy les mostraré a todos ustedes cómo hacer su propia fogata. Vayamos directo al punto. Estoy muy encendido. Oye, encendido. Eso funciona para este episodio, ¡sí! Guía de Hank para vivir en una isla. Sí. ¿Cómo hacer una fogata? Muy bien, para hacer una fogata necesitas yesca, ramitas y leña. Son cosas pequeñas, cosas medianas y cosas grandes. Las yescas son cosas pequeñas que encienden el fuego, como pasto seco o virutas de madera. ¿De acuerdo? ¿Eso se ve bien? ¡Hice un muñequito! Oye, Hank, no te distraigas. Está bien, me pregunto si tengo suficiente yesca. Las ramitas son palos de tamaño mediano que ayudan a que el fuego se fortalezca. Muy fácil de encontrar. ¿Tú solo? ¡Oh no! ¡Son abejas! ¡Tal vez de que pueda! ¡Ah! La leña son grandes trozos de madera que hacen que el fuego arda toda la noche. Debes usar madera seca que haya caído justo así. Solo tengo que llevarla al campamento. Muy bien, esto funcionó. Tenemos nuestros materiales. Es hora de hacer la fogata. Encontré un lugar seguro en la playa. Su fuego debe estar alejado de árboles o cualquier otra cosa que pueda salirse de control. Así que no quiero tener un montón de madera. Hay diferentes formas de hacer una fogata. Todas estas tienen una forma robusta y dejan entrar el aire. Ese aire es lo que mantiene el fuego. Creo que construiré esta. Construimos una bonita fogata. ¿Y quién nos cuenta que aprendimos? Es nuestro amigo el profesor Títere Calcetín. El profesor Títere Calcetín nos dirá lo que aprendimos. Sí. Hola a todos. Hoy aprendimos que se necesita yesca, ramitas y leña para hacer una fogata. También aprendimos en qué forma se puede colocar la leña. Y aprendimos importantes consejos de seguridad, como encender el fuego únicamente en un espacio despejado. Ahora, ¿cómo va esa fogata? Bueno, olvidé traer algo para encenderla. Quizás en otro episodio pueda encenderla. Pero ¿saben algo? Aunque no esté encendida, sigue siendo divertido compartir una fogata con un amigo.